Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Es un gusto tenerlos acá en esta gran actividad, esta semana tan importante para todos nosotros. Mucho gusto. Yo soy Kelly López, soy fisioterapeuta especialista en cuidado crítico. Resido en la ciudad de Manizales y hago parte de la regional del Eje Cafetero. Les doy nuevamente una calurosa bienvenida. Espero que todas esas conferencias sean de su agrado y sobre todo para sumar a todo su conocimiento. Tenemos hoy unas conferencias bastante variadas y muy enriquecedoras para nuestro quehacer profesional. Les recuerdo por favor mantener sus micrófonos y sus cámaras apagadas para evitar interferencias, y también les recuerdo y los motivo a que se asocien a la AMSI. Realmente tenemos muchos beneficios y sobre todo estamos construyendo un gremio, estamos construyendo una comunidad científica que nos permita crecer en conocimientos y habilidades, podamos estar hablando un mismo idioma, podamos estar enriqueciéndonos como gremio, como terapeutas, no solamente terapeutas respiratorios, fisioterapeutas, sino darles la entrada a todo el equipo que hace parte de la rehabilitación del paciente crítico. Sabemos que esto es un eje interdisciplinar y que sin la ayuda de todas estas profesiones no podríamos sacar adelante e impactar en la calidad de vida de nuestros pacientes y a disminuir la discapacidad. Sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces con las conferencias. Vamos a iniciar con una conferencia muy interesante. Es disfunción de la ATM en pacientes intubados, a cargo de Marco Antonio Morales Osorio. Marco Antonio es kinesiólogo licenciado en rehabilitación en la Universidad de Tarapacá de Arica, Chile. Es magíster en terapia manual ortopédica de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Es especialista en docencia universitaria, magíster en educación, tiene un doctorado en neurociencia cognitiva aplicada. Es docente de la carrera de kinesiología de la Universidad Arturo Prat en Chile, docente de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Santo Tomás en Chile, docente del Instituto Rocabado de Ciencias Biomédicas en Santiago de Chile, es fisioterapeuta de la Clínica Médica Ortodontológica Chipilo, Puebla, y de la Clínica de Ortodoncia y Kinesiología Craneomandibular en Puebla, México, y es representante de la Asociación Científica Colombiana de Terapia Manual Manipulativa Ortopédica, TMO Colombia. Les recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos para realizar su conferencia. Doctor Marco, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. No sé si se está viendo o se ve la Lo vemos, presentación. doctor, lo vemos. Sí, perfecto. Bueno, bienvenido a esta conferencia. Voy a hablar sobre la disfunción de la articulación temporomandibular en pacientes intubados. Bueno, es un tema bien interesante porque no hay estudios básicamente que hablen sobre lo que está pasando con los pacientes que han sobrevivido al COVID y que hayan sido intubados, por lo cual esto nos llama mucho a la reflexión y a poder trabajar en esta área, sobre todo con el tema investigativo y con el tema aplicativo desde el área clínica. Bueno. Dentro de los estudios que hay sobre este tema, se ha demostrado que la aparición de los trastornos temporomandibulares después de los procedimientos de intubación que se le han realizado a los pacientes que han estado en unidad de cuidado intensivo ha sido muy interesante. O sea, se ha visto un alto número de pacientes con trastornos temporomandibulares después de todos estos tipos de procedimientos. Ahora, dentro de... Ahora sí. Dentro de las investigaciones, por ejemplo, de la que podemos ver acá, se informó que la incidencia de los trastornos temporomandibulares después de la intubación es aproximadamente de un 5%. Y también el empeoramiento que se produce cuando los pacientes previamente presentaban un trastorno temporomandibular
va a estar presente en estos pacientes intubados cerca del 44% de los pacientes. Ahora, las lesiones articulares que se producen en la articulación sinovial temporomandibular, cuando se realiza este procedimiento, van a representar cerca de un 10% de las personas. En este estudio, básicamente, son 27 pacientes de los 266 que fueron estudiados. Ahora, las reclamaciones que presentan estos pacientes por los traumatismos de las vías respiratorias, es importante caracterizar que el dolor y la luxación temporomandibular son las complicaciones más comunes que se van a producir después de un procedimiento de intubación. Ahora, aproximadamente el 50% de los anestesiólogos ha informado que siempre evalúa la articulación temporomandibular antes de realizar un procedimiento de intubación. En este caso, un procedimiento de intubación que no es de emergencia. Ahora, de este 50% de los anestesiólogos, el 56% de ellos, aproximadamente la mitad, realiza una técnica alternativa de la intubación, siendo después que realiza la evaluación. O sea, ellos ven primero la articulación temporomandibular y el 56% realiza o cambia la técnica de intubación de acuerdo a la evaluación que presenta en la articulación sinovial temporomandibular. Ahora, el 60% de los anestesiólogos indican que nunca o que rara vez ha evaluado la articulación temporomandibular después de realizar un procedimiento de intubación. Ahora, este 25% de los anestesiólogos que participó de esta investigación indicaba que no conocía los posibles efectos de la intubación en la articulación temporomandibular, y un 47% indicó que no recibió ningún tipo de información o que no recibió ningún tipo de educación adecuada sobre el manejo o la evaluación de la articulación temporomandibular a raíz de la intubación en sus facultades de medicina. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones que presentan este procedimiento? Bueno, la anestesia, por lo general, la anestesia que se realiza con la intubación orotraqueal, se ha considerado desde hace bastante tiempo como un factor de riesgo para el desarrollo a diferentes tipos de exacerbaciones que se puedan producir en los trastornos temporomandibulares. Ahora, el daño que se produce en la articulación temporomandibular puede deberse a la aplicación de fuerza excesiva para lograr una apertura máxima para poder, ¿no es cierto?, tener una permeabilidad de la vía aérea, una fuerza excesiva en la boca del paciente, en un intento por tratar de completar este procedimiento de intubación. Y también, ¿cierto?, se produce por la anestesia a través de la pérdida del tono muscular debido a la inconsciencia que se produce o la relajación muscular que se produce el paciente bajo anestesia general, lo que también puede predisponer a una mayor movilización articular. Ahora, durante el procedimiento de la intubación, las maniobras de rotación y las maniobras de traslación en la articulación temporomandibular que utiliza el anestesiólogo o el profesional que realiza el procedimiento para lograr la apertura máxima de la boca del paciente y que el tubo pase a través de un procedimiento que no sea traumático, puede provocar daños también en la articulación temporomandibular debido a las fuerzas que se pueden aplicar para hacer el procedimiento, tanto la fuerza manual o con el mismo laringoscopio. Además, también se pueden producir daños por el tiempo en el cual las estructuras van a estar en una posición, entre comillas, estresada. ¿Ya? La intubación orotraqueal también se ha considerado por mucho tiempo un factor de riesgo debido al desarrollo de las exacerbaciones de los trastornos temporomandibulares que van a traer como consecuencia un dolor de tipo orofacial. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la literatura científica respecto a los trastornos temporomandibulares o a las lesiones que se puedan producir en la articulación temporomandibular después de producto de una intubación? Se han descrito muchos daños, como lo habíamos mencionado, o trastornos de la articulación temporomandibular, tanto por la anestesia como por la sedación.
Ahora, van desde molestias leves o desde los ruidos articulares clásicos que uno puede constatar en la evaluación de la temporomandibular, hasta los dolores de cabeza, incluso algún deterioro del movimiento articular que pueden llegar a un problema de la maloclusión y que va a interferir directamente con el sistema estomatognático o con la función del sistema estomatognático. Ahora, la etiología para estos eventos en gran parte es desconocida, aunque se ha sugerido que puede estar involucrado factores relacionados como las técnicas anestésicas o el manejo de las vías respiratorias, como lo habíamos mencionado, que implica toda la movilización de la articulación temporomandibular como la movilización de la boca, mientras el paciente se encuentra en un estado de inconsciencia. Ahora, al maniobrar la articulación, se pueden sugerir diferentes tipos de complicaciones, como lo habíamos dicho, el pérdida del tono muscular, la inconsciencia, la relajación, que se producen bajo la anestesia. Ahora, la disfunción de la articulación temporomandibular en ciertas condiciones sistemáticas puede favorecer el desarrollo de problemas de los trastornos temporomandibulares. Y se ha visto en la investigación científica que los pacientes que previamente a la intubación presentan un trastorno temporomandibular van a tener un mayor índice, una mayor indicación de presentar o de continuar con el trastorno temporomandibular después de realizar la maniobra de intubación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros proponemos para poder trabajar con estos tipos de pacientes? Pues la propuesta es un manejo desde la terapia manual ortopédica, y vemos que lo primero que debemos hacer es un análisis de tipo funcional, evaluar la amplitud del movimiento articular, evaluar los clics de la articulación temporomandibular, una prueba de compresión o una prueba de descompresión, la palpación clásica, poder ver o evaluar el tono muscular, evaluar la columna cervical y la columna torácica, y también revisar los exámenes imaginológicos. Ahora, para estos tipos de pacientes, nosotros proponemos 3 tipos de técnicas de movilización o de la manipulación, ¿cierto? De la articulación temporomandibular. Uno es la distracción del eje longitudinal, el otro es la desviación lateral, y por último, la movilización lateral de la fosa temporal. Ahora, ¿cuál es la evidencia que existe sobre este tipo de terapia en estos tipos de pacientes? Existe suficiente evidencia que respalde el uso de la terapia manual ortopédica para el tratamiento de los trastornos temporomandibulares específicamente. Como yo les comentaba, no hay estudios, se están recién realizando estudios en las implicaciones que ha tenido las intubaciones en los pacientes sobrevivientes de COVID, pero ya sabemos lo que pasa en la articulación temporomandibular y cómo poder trabajarlo a través de las manipulaciones de la terapia manual ortopédica. Muchísimas gracias, doctor. Interesante conferencia. Les invitamos, por favor, a hacer sus preguntas en el chat que tenemos habilitado y les estaremos respondiendo a través de ahí. Además, vamos a tener al final también un espacio para las preguntas. Continuamos entonces con nuestras conferencias. Seguimos con la doctora Laura Vanessa Rodríguez Mendoza con la conferencia Rol del terapeuta ocupacional en la rehabilitación integral del paciente crítico. Ella es terapeuta ocupacional y candidata a magíster en neurociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Es profesional en el Instituto de Medicina de Ejercicio y Rehabilitación del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y participante experta en el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV-2, COVID-19 en establecimientos de atención en salud. Bienvenida, doctora Laura. Muchas gracias. Buenas noches para todas y todos. Bienvenidos y gracias por animarse a participar en esta semana tan importante para nuestro aprendizaje. En el día de hoy voy a hablarles sobre el rol de la terapia ocupacional en la rehabilitación integral en paciente crítico. La propuesta de abordaje que tengo para hoy es inicialmente realizar una contextualización sobre las trayectorias y el quehacer a través de la historia de la terapia ocupacional. Más adelante dar algunos objetivos y estrategias de intervención que tenemos desde terapia ocupacional en las unidades de cuidado intensivo.
darles unas nociones sobre las evidencias del impacto en la rehabilitación integral y finalmente realizar algunas reflexiones y retos del trabajo interdisciplinar y de la remisión que es importante para pues, poder hacer nuestro trabajo. No sé si ahí se ve bien la pantalla. Acá la vemos bien. Ok. Entonces, inicialmente, contarles que la terapia ocupacional es una profesión que promueve la salud y el bienestar con énfasis principal en el proceso de la ocupación. La ocupación es definida para nosotros como todas aquellas actividades con sentido, con propósito, con significado para las personas y que pues, les genera un impacto en su desempeño cotidiano, ¿sí? Estos procesos son transversales a lo largo de la vida y somos una profesión con más de 100 años de historia. Iniciamos con procesos de rehabilitación, específicamente en las personas o los hombres que salían lesionados luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Es así como en cuanto a nivel mundial, en 1917 se funda pues, la terapia ocupacional a nivel norteamericano, que es principalmente el origen donde emerge la terapia ocupacional, que más adelante llega a Latinoamérica, producto pues de toda la poliomielitis, inicialmente en Argentina y finalmente en Perú y Guatemala en los años 70. En Colombia llega en los años 60, producto no solamente de la poliomielitis, sino también de los procesos de violencia por los que atravesaba nuestro país. En ese sentido, podemos darle un contexto de rehabilitación inicial en Colombia. El primer programa precisamente se realiza en la Universidad Nacional de Colombia, donde tengo la oportunidad de estudiar. Y finalmente en Colombia pues se hace todo el proceso de rehabilitación históricamente definido en disfunciones físicas con un contexto político, económico y social bien violento. La imagen que ustedes encuentran a mano derecha es una imagen realizada por Pamela Talero, en donde evocamos los 50 años de la trayectoria de nuestra profesión en el 2015, en la cual tuve la oportunidad de participar en la reconstrucción histórica. Y esto se los cuento porque es importante para nosotros, digamos, dar a conocer el desempeño ocupacional y las implicaciones que se tiene en ese desempeño ocupacional a partir de las atenciones que nosotros realizamos para promover la realización y el bienestar de nuestros pacientes. Lo realizamos teniendo en cuenta 3 esferas importantes, que son el área física, el área cognitiva y el área socioemocional. Y la idea de reconocer esto es poder identificar cómo podemos realizar acciones oportunas, seguras y eficientes en los espacios clínicos, el que hoy nos interesa especialmente en unidad de cuidado intensivo. Entonces, ya llevamos 50 años, más de 50 años realizando nuestro quehacer allí. En cuanto al abordaje del paciente crítico, Moreno, Cubillos y Duarte nos plantean espacios o unos hallazgos interesantes respecto a las intervenciones que estamos realizando en las unidades de cuidado intensivo. Inicialmente, realizamos valoración en los procesos de delirium, actividades de la vida diaria, movilizaciones, dolor, déficit físicos, cognitivos y conductuales en el medio y en el hogar, en la memoria, la percepción y la cognición, como una de las habilidades o de las dificultades que más se evidencian en las unidades de cuidado intensivo. Por eso se proponen esos procesos evaluativos que realizamos inicialmente de manera individual y personalizada a los pacientes, pero que más adelante se irían convirtiendo también en, ¿por qué no?, actividades grupales. También encontraron hallazgos de acuerdo a las modalidades que utilizamos de intervención. Una de ellas es la movilización temprana, actividades de la vida diaria, posicionamiento adecuado en cama, estimulación multisensorial, ayudas técnicas como elaboración de órtesis y prótesis y entrenamiento cognitivo e intervención con familias.
Como se pueden dar cuenta, pues como la ocupación es tan importante, el trabajo en familia es importante porque nosotros realizamos como toda la conexión que puede tener el paciente con el medio, pese a que esté en una unidad de cuidado intensivo. Y eso es importante porque a partir de los hallazgos que encontramos en las valoraciones, podemos realizar estrategias personalizadas para los pacientes. Ellos encontraron también en cuanto a su investigación en el rol de la terapia ocupacional en cuidado intensivo en Colombia, estos diagnósticos como los más prevalentes o los que más predominan en las unidades de cuidado intensivo. Está el evento cerebrovascular, las enfermedades cardiovasculares, infecciones, traumas craneoencefálicos, bueno, todos los procesos que comúnmente se encuentran en las unidades de cuidado intensivo, pero que nosotros además en el lugar en el que trabajo realizamos un trabajo importante también en paciente quemado. Es importante aclarar que en unidad de cuidado intensivo también estamos con el área neonatal y pediátrica, pero hoy me quiero enfocar en paciente adulto. En términos del rol de la terapia ocupacional en cuidado intensivo, entonces nosotros realizamos actividades de promoción, de prevención, de rehabilitación y de recuperación en todo lo que es el desempeño, específicamente en actividades de la vida diaria, que son las primeras actividades en las que el paciente va a presentar dificultad, porque precisamente el espacio y el ambiente reducen la posibilidad de acción y pues también los diagnósticos impiden o generan una dificultad importante. Realizamos prevención y recuperación también de las habilidades sensoriales, motoras y del estado de conciencia, y el trabajo fuerte, como les decía, también con familia y el recuperación y la rehabilitación de la funcionalidad. Como objetivos generales están reducir el impacto pues, de la estancia prolongada en la unidad de cuidado intensivo, recuperar la funcionalidad y finalmente lograr una participación ocupacional efectiva que le lleve al paciente pues, a reincorporarse en sus actividades significativas más adelante. En los procesos de valoración, lo que realizamos pues es una valoración en el nivel de estado de conciencia, un nivel de sedación, identificamos pues el nivel de sedación o si hay una agitación psicomotora para dar las modalidades pertinentes, se identifica la presencia de delirium por medio de las escalas de delirium como la DSR-98 o la CAM, y la valoración motora mediante la identificación de los ámbitos de la amplitud articular, fuerza muscular, valoración funcional y patrones motores gruesos y finos. Como objetivos y estrategias de valoración, entonces hacemos una valoración funcional, una valoración neurocognitiva, donde previamente hacemos pues la identificación de todo el componente de delirium. Si no hay delirium, empezamos a efectuar acciones propias con pruebas mucho más estandarizadas. A nivel socioemocional hacemos una valoración de hábitos, de rutinas y de roles del paciente, y también realizamos pues todo el apoyo e identificación de antecedentes ocupacionales, porque para nosotros es importante identificar de los patrones motores cuáles son los más significativos y cuáles son los que predominan para la actividad del paciente. Es decir, yo tengo un médico cirujano en unidad de cuidado intensivo con 20 días en estancias en unidad de cuidados intensivos, pues los patrones que yo voy a necesitar favorecer en él son distintos respecto al trabajador en casa, por ejemplo. Entonces, esos son aspectos importantes que evaluamos. Como estrategias de intervención, entonces tenemos reeducación sensitiva y motora, hacemos toda la modulación sensitiva, tónica, resistida, con algún requerimiento en el que así sea de férulas, también hacemos la debida elaboración y la educación pues para poder hacer uso de estas ayudas. Fortalecemos patrones motores funcionales e integrales, se favorecen las técnicas de conservación de energía, se acompaña el despertar y se promueve la conexión adecuada con el medio, empleando medidas no farmacológicas antidelirium, las cuales también se socializan con la familia y pues con el equipo interdisciplinar.
Se realiza estimulación cognitiva en técnicas de mnemotecnia, gimnasia cerebral, retos diarios modulados de básicos a complejos que involucren las actividades de la vida diaria. Y también promovemos comunicación efectiva respecto a la verificación y la capacidad de introspección y receptividad que tiene el paciente y la familia por cada una de las estrategias que el grupo médico y el grupo terapéutico pues brinda. Como evidencia de esto, pues tenemos algunos artículos donde nos evidencian la efectividad en el tratamiento en grupos control respecto a grupos en los que se realiza con cierta intensidad y frecuencia el proceso terapéutico. En este inicial tenemos como las ventajas o la incidencia positiva en pacientes con delirium. En este caso no eran pacientes con un proceso de intubación, sin embargo se evidencia en el grupo un tratamiento efectivo, un incremento de la participación de los pacientes en actividades de autocuidado y con ello también, dependiendo también la intensidad y la frecuencia de ellos, una evolución temprana y con ello un egreso pronto de la unidad de cuidados intensivos con un buen nivel ejecutivo. En este caso encontramos la efectividad de la rehabilitación de terapia física y terapia ocupacional en pacientes y fonoaudiología en pacientes post-ACV, en pacientes que han presentado ACV. Allí se ven intervenciones de 15 horas semanales como personas que mayor rehabilitación intensiva tienen versus las personas que tienen una rehabilitación habitual, en donde se evidencia un incremento de la participación funcional en un 85% para las personas con rehabilitación intensiva y una reducción un poco de la ganancia funcional de los pacientes que no tienen esa intensidad, lo que evidencia entonces mayor agilidad en los procesos de alta hospitalaria con pacientes con rehabilitación intensiva. Es importante y coloqué este artículo porque para nosotros es también muy importante sentirnos parte de un grupo interdisciplinar y pues el trabajo en equipo siempre va a promover pues una alta hospitalaria efectiva. Finalmente tenemos este artículo en donde hacen movilidad y progresión de los objetivos terapéuticos con paciente ventilado. Sí, con paciente ventilado. Entonces, en ese proceso se evidencia una reducción en los tiempos de delirium de 2 a 4 días en los pacientes que presentaron una intensidad y una frecuencia diaria versus aquellos que no tenían la misma intensidad. También se evidencia que en el grupo de intervención se regresó a un estado funcional independiente respecto al grupo control, en donde no se evidencia como tanta funcionalidad o independencia en las actividades de la vida diaria, que es donde más evaluaban aquí. También se evidencia que pues en los tiempos y las frecuencias generan una disminución entonces en los tiempos de la estancia hospitalaria, complicaciones asociadas disminuidas, un mejoramiento integral de la funcionalidad, la prevención del deterioro y la disminución del delirio. Como oportunidades, entonces tenemos que nuestras acciones incrementan la motivación de los pacientes, puesto que realizamos atenciones integrales centradas en el paciente y en el cuidado también de su familia, y con ello se incrementa la adherencia al tratamiento, una mayor participación funcional y se lleva a la independencia y a la participación. Como reflexiones y retos, entonces la recomendación de cuándo remitir a terapia ocupacional sería en el paciente alerta o con riesgo de desacondicionamiento ocupacional, pacientes que estén disminuyendo la sedación dinámica o la sedación con sedación dinámica o con disminución en la sedoanalgesia, puesto que esto permitiría que nosotros modulemos el despertar, modulemos la conexión con el medio y sea mucho más efectivo pues el progreso ventilatorio del paciente. Pacientes con más de 7 días ventilado o sedado para disminuir pues, el riesgo de desacondicionamiento y trabajarlo en conjunto con el área de terapia física.
personas que tengan algún antecedente de discapacidad, un paciente con rehabilitación previa, de tal forma que esos procesos no se vean truncados, sino que por el contrario se pueda dar una continuidad y se mitigue como el riesgo de disfuncionalidad. Y hay pacientes con alguna alteración neurológica súbita, pacientes que al retirar la sedación no generan un despertar, no generan esa conexión. También nosotros hacemos las intervenciones con esos pacientes. Para recordar entonces para todas las personas que nos están escuchando, es importante vincular las redes de apoyo a los procesos terapéuticos, la planeación de la intervención holística, en donde nosotros tenemos en cuenta toda la parte de hábitos, rutinas y roles para que el paciente se reincorpore fácilmente o en menor tiempo a ellas. Una valoración oportuna permite que precisamente esos procesos se generen de una forma más efectiva y utilizar las estrategias y técnicas sustentadas para todo lo que acabo de mencionar, pero sobre todo el trabajo y la comunicación interdisciplinar efectiva. Buscar los espacios y encontrar esos espacios donde nosotros podamos hacer la conversación respecto a los objetivos que vamos a estar puntualmente con el paciente, va a generar precisamente el éxito en el egreso adecuado y funcional del mismo. Quiero agradecerles a todos por su atención. Espero también haber sido bien utilizado mi tiempo. Muchas gracias. Excelente conferencia, muchísimas gracias, doctora Laura. Vamos muy bien de tiempo. Para los ponentes que me habían preguntado cómo estaban, excelente el manejo de su tiempo. Queremos recordarles que las preguntas que tengan puedan realizarlas a través del chat y las vamos a estar resolviendo continuo pues a este tiempo que tenemos con ustedes. Queremos también recordarles que podemos asociarnos como miembros a la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, no solamente para fortalecernos como gremio, como equipo de rehabilitación, sino que además de ello tenemos ciertos beneficios como poder recibir la revista de la Acta Colombiana de Cuidado Crítico mes a mes, con todas sus actualizaciones, las actualizaciones que tenemos pues frente al consenso de COVID, algunos descuentos y tarifas especiales en algunos hoteles y gimnasios del país. Y los invito entonces para que revisen la página de la AMSI para que tengamos, por favor, pues más ampliación de la información. Me preguntan por los precios. Eso depende de si hay especialización o no y de la profesión. Generalmente, pues nosotros tenemos unas tarifas estándar que se pueden ampliar aquí en el chat ya se les puso la dirección, la página web y en la parte de membresías pueden tener absolutamente toda la información acerca de los precios y las tarifas a las que podemos acceder. Continuando entonces con nuestras conferencias, vamos a continuar con el doctor Mateo Ciro Valencia con su conferencia Abordaje respiratorio del binomio madre e hijo. Mateo Ciro es fisioterapeuta, especialista en fisioterapia en cuidado crítico de la Universidad Autónoma de Manizales y docente en el posgrado de fisioterapia en cuidado crítico de la Universidad Autónoma de Manizales. Doctor Mateo, bienvenido. Muy buenas noches, Kelly. Muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio que permite que todos crezcamos de manera interdisciplinar en el contexto pues, del cuidado crítico. Si bien es cierto que como terapeutas respiratorios o fisioterapeutas en las unidades de cuidado intensivo, independiente del tipo que sea, muchas veces nos quedamos cortos frente a reconocer muy bien cuál es nuestro papel dentro de la propia unidad de cuidado intensivo. Entonces, comprendiendo esta problemática, quisiera resaltar nuestra labor frente a una población muy específica, la cual vamos a denominar las madres gestantes y los neonatos, en una unión a la cual llamaremos el binomio madre-hijo. Esto es denominado por la Organización Mundial de la Salud
como la relación humana formada por la madre gestante y el feto en gestación o el nacido vivo, que requiere un entorno sano y seguro para un adecuado desarrollo físico, social y mental, comprendiendo que este binomio no es solo la madre gestante, sino el bebé que está por nacer y el bebé ya nacido. Entonces, dentro del punto de vista de la terapia respiratoria, ¿cuál puede ser nuestro abordaje o cuál es realmente nuestro objetivo principal con esta población en específico? Entonces vamos a garantizar un adecuado aporte de oxígeno según la necesidad, pero conociendo que y apropiándonos de qué conocimiento, de los cambios propios que conllevan la gestación y de las condiciones de salud que pueden ser propias no solo del neonato, sino también de la madre gestante. Entonces, entendiendo esto como base, yo puedo utilizar las herramientas terapéuticas necesarias para hacer una correcta intervención, evitando eventos adversos, y al yo conocer cuáles los cambios propios de la gestación, puedo entender hacia dónde voy a guiar mis objetivos terapéuticos, teniendo como base los pilares de la intervención por parte de la terapia respiratoria, las cuales son las modalidades fisiocinéticas, las modalidades farmacológicas y las modalidades neumáticas. Ahora, muy bien, ¿cuáles son los cambios anatomos-funcionales los cuales previamente les hablé que tiene la madre gestante? Principalmente van a estar mediados por 3 mecanismos de acción. La primera es la elevación de los estrógenos y la progesterona, la cual van a generar un aumento de la actividad endocrina, asimismo generando cambios en el sistema circulatorio, aumentando la permeabilidad de muchas mucosas. Sumado a esto, vamos a encontrar una mayor demanda metabólica impuesto por el feto que está creciendo en esa madre gestante. Por ende, como respuesta a esta demanda metabólica, se debe generar un aumento del gasto cardíaco y de la ventilación alveolar. Y para finalizar, estos 3 puntos claves que debemos de tener en cuenta, de los cuales se van a derivar todos los cambios anatómicos funcionales en la gestación, tenemos las adaptaciones del organismo materno a los requerimientos fetales. Muchas de las estructuras propias de la caja torácica y la caja abdominal van a ser desplazadas en pro de que ese bebé pueda crecer de manera correcta en el vientre de la madre. Ahora, muy bien, yéndonos al punto clave de esta ponencia, que va a ser la parte respiratoria, luego de las 20 semanas van a haber cambios propios los cuales yo debo de tener en cuenta para estructurar una correcta intervención terapéutica. Vamos a encontrar que la vía aérea puede estar edematizada y puede estar edematizada por una acción hormonal que produce vasodilatación y una consecuente edematización, no solo de la vía aérea, sino de la úvula y de las cuerdas bucales. Muy importante, porque las madres gestantes, si requieren oxígeno, muy posiblemente pueda generar epistaxis, pero no por el oxígeno, sino necesariamente por la vasodilatación propia que tiene la vía aérea. Y más importante aún, si queremos llevar a nuestra madre a una intubación, es importante reconocer esto antes de asegurar su vía aérea. El diafragma se eleva 4 centímetros como consecuencia del crecimiento uterino. El crecimiento uterino es uno de los principales cambios anatómicos, los cuales van a producir cambios a nivel de la caja torácica. Entonces, a medida que este útero va creciendo, el diafragma se eleva y provoca un aplanamiento del ángulo costofrénico. A su vez, como tenemos una disminución significativa en la elevación del diafragma, se va a producir una disminución en la capacidad funcional residual. El crecimiento uterino, crece en dirección cefálica, lo cual produce un desplazamiento del diafragma, lo cual como consecuencia tenemos una disminución en los volúmenes pulmonares, no por una condición de salud, sino por los mismos propios cambios que tiene la gestante en este periodo. A su vez, tenemos un aumento del consumo de oxígeno, ya que durante el embarazo el bebé requiere demasiado consumo de oxígeno. Por ende, la madre podemos encontrarla que en condiciones de normalidad y de basalidad pueden existir una taquipnea significativa con un aumento de la ventilación alveolar. Por consiguiente, el aumento de la frecuencia respiratoria va a conllevar que esta ventilación exceda las demandas de oxígenos de la madre gestante, generando así un aumento significativo en la frecuencia respiratoria sin llegar a la taquipnea. Ahora, muy bien, dentro de este
Dentro de esta vida uterina vamos a encontrar que el bebé funciona con una circulación diferente a la circulación que tenemos fuera del útero, a la cual vamos a denominar circulación fetal propia de la vida intrauterina del bebé. Entonces vamos a encontrar que la placenta es la que va a aportar en su totalidad los nutrientes para el bebé, dado por un flujo sanguíneo y por un oxígeno propio de este flujo sanguíneo. Pero para que esto funcione, ya que estamos en un medio acuoso y no existe una circulación menor, deben de haber algo que se denomina shunt propios de la circulación fetal. Vamos a encontrar el ductus venoso, el foramen oval, y el ductus arterial, que van a ser propios de la circulación fetal y son muy importantes de reconocer porque al momento de pasar de la vida intrauterina a la extrauterina van a deber de cerrarse para que el niño pueda comenzar y el neonato pueda comenzar una respiración y una circulación fisiológica o normal o propia de la vida extrauterina. Dentro de los cambios que tenemos en la gestación, las madres gestantes tienen una condición propia, la cual vamos a denominar una disnea. La disnea, como sensación de falta de aire, va a ser asociada directamente a todos los cambios que tenemos a nivel de la anatomía abdominal y del diafragma asociados a este crecimiento uterino. Y sumado a esto, tenemos la progesterona como un cambio bioquímico, lo cual me va a estimular mi bulbo raquídeo incrementando la sensibilidad del CO2. Por eso es normal que la madre gestante tenga una disnea, ya que es propia dentro de los cambios en su gestación. Ahora, muy bien, ya conozco cómo se comporta la circulación fetal, ya conozco cuáles son los cambios propios dentro del sistema respiratorio. Ahora yo, ¿qué puedo ofrecerle a la madre gestante? Dentro del punto de vista de la oxigenación, existe la posibilidad de utilizar sistemas de alto y de bajo flujo según la necesidad, entendiendo que esta población, a diferencia de la población adulta, yo requiero unas metas de pulsoximetría periférica entre 93 y 96% de oxígeno. Por ende, va a requerir que el sistema de oxígeno o la basalidad de la mamá con un soporte de oxígeno sea superior a las metas que yo conozco normalmente en una unidad de cuidado intensivo. Y existe una alta evidencia en que la terapia de alto flujo, llámese la canonazal de alto flujo, tiene un efecto significativamente positivo en las madres. ¿Por qué? La principal indicación de la terapia de alto flujo siempre va a ser la falla respiratoria hipoxémica, pero a su vez también va a ser útil para el aumento del trabajo respiratorio asociado a la disnea propia de la gestación. Por ende, si yo puedo ofrecerle un sistema de oxigenoterapia, el cual me disminuya trabajo respiratorio y me aumente oxigenación, este va a ser por excelencia el manejo que yo le puedo ofrecer a mi gestante. Ahora, muy bien, frente a la farmacología, ¿yo qué le puedo ofrecer a la gestante? No existe una restricción, lo cual podríamos creerlo por el aumento metabólico de la mamá y que posiblemente tenga una frecuencia cardíaca elevada, una restricción frente a los fármacos beta 2, ya que estos tienen una predilección por aumentar la frecuencia respiratoria, pero realmente en la evidencia no hay nada que no me sustente el uso si es necesario. Y es mucho más fácil su distribución, ya que el flujo sanguíneo se encuentra aumentado propio de los cambios en la gestación. Y no existe tampoco una limitación frente a la posología en la administración de fármacos inhalados. Ahora, muy bien, llegamos a este punto en el cual nosotros nunca queremos llevar a ventilación mecánica a la gestante, pero antes de yo identificar de que mi paciente sí o sí requiere asegurar la vía aérea de manejo en ventilación mecánica, debo de establecer 3 objetivos claros en la ventilación mecánica. Lo primero es que no solo voy a requerir que mi paciente tenga una PaO2 mayor a 70 milímetros de mercurio para ella, sino también para el feto, porque lastimosamente, si tenemos valores inferiores a este, vamos a generar hipoxemia fetal, lo cual puede ser contraproducente para el bebé. También podemos tener como objetivo que la presión arterial de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio genera aumento en las resistencias en las arterias uterinas, disminuyendo el flujo
uteroplacentario, lo cual es también un riesgo para el bebé. Por ende, y entendiendo los cambios propios de la gestación, vamos a encontrar que las madres de por sí son alcalóticas respiratorias. ¿Por qué? No solo por los cambios propios en la anatomía, sino porque realmente se requiere que el CO2 sea bajo para que los flujos sanguíneos que estén llegando al bebé sean los adecuados. Y por último, entendemos que lo más importante es que como el diafragma se desplaza de manera superior y la caja torácica disminuye su diámetro, encontramos que existe una distensibilidad pulmonar que de base, sin tener una condición de salud, está comprometida. Por ende, mis metas en ventilación mecánica, ¿cuáles van a ser? Un volumen tidal de 4 a 6 S sobre kilogramo de peso, un PIB entre 6 a 7 teniendo en cuenta las presiones en la vía aérea y teniendo en cuenta que la distensibilidad de mi paciente ya va a estar disminuida asociada a sus cambios propios de la gestación, que el CO2 debe de estar en rangos de alcalosis respiratoria independiente del nivel del mar al que nos encontremos y que la FiO2 siempre me debe garantizar una saturación de oxígeno periférica mayor a 93% de oxígeno. Ahora muy bien, mi paciente, mi gestante llegó al momento del nacimiento. El nacimiento es un proceso que ocurre al final del embarazo y que termina con la salida de la vida intrauterina a extrauterina de nuestro bebé y vamos a encontrar que este tiene diferentes fases. Pero lo más importante en este punto es que la transición de la vía intrauterina a la extrauterina es un paso significativo para el bebé. ¿Por qué? Aquí ya el abordaje que vamos a tener con el neonato va a tener un objetivo diferente. Vamos a realizar una acción a la cual vamos a denominar adaptación neonatal. ¿Qué va a ser la adaptación neonatal? Al momento del parto y al momento en que el bebé sale a la vida extrauterina, va a haber 3 puntos importantes para que yo como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta respiratorio me plantee metas y objetivos. La primera es que va a haber un cambio de la circulación fetal a un cambio a una circulación fisiológica como es la nuestra, donde principalmente ¿qué vamos a pasar? Va a haber un cierre del ductus venoso, después del foramen oval y después del ductus arterial. Cuando pasa esto, por medio de quimiorreceptores y por medio de presiones, cambiamos de una circulación intrauterina a una circulación mayor y menor. Luego de que esos shunts fisiológicos se cierren, vamos a encontrar que como el pulmón está en un medio líquido, por medio de la acción del parto va a salir ese líquido de los pulmones y va a haber una activación. Esa activación donde se siente el primer oxígeno va a estimular el bulbo raquídeo del bebé y vamos a comenzar con la respiración y lo que consecuentemente me va a llevar al llanto. Pero ¿de qué va a depender? De que esos 3 cambios que tengo al momento de adaptar mi bebé cuando sale de la vida intrauterina a la extrauterina van a depender de 3 factores, de algo que vamos a denominar termorregulación. La termorregulación es que el bebé tenga el adecuado nivel de temperatura que le permita mantener sus funciones. Además de esto, que tenga una adecuada oxigenación, porque sabemos que el bebé tiene un consumo metabólico significativo y sumado a esto, la posición del neonato debe de ser la óptima para que su vía aérea no colapse, ya que su vía aérea es lo suficientemente pequeña para cuando hacemos flexión no nos haga un colapso y mantener en hiperextensión. Pero ahora, estos 3 factores, ¿de qué nos van a depender y de cuáles nosotros como terapeutas debemos tener en cuenta al momento de ir al nacimiento de nuestro neonato? La prematuridad del bebé. A mayor prematuridad, mayor significa que las estructuras son inmaduras y van a requerir mayor vigilancia y mayor aporte llegado el caso. También es importante entender que el parto y la cesárea son 2 puntos diferentes, porque un parto encontramos que las dilataciones y todas las contracciones de la mamá van a ayudar a que ese líquido que está dentro de los pulmones facilite su salida y vaya una mejor activación desde el punto de vista respiratorio, mientras que en la cesárea el bebé no debe de hacer tanto esfuerzo. Por ende, la literatura nos dice que la cesárea aumenta significativamente el riesgo de que el bebé requiera un mayor soporte ventilatorio.
Y lo más importante de esto es conocer los antecedentes de la madre. Si conocemos los antecedentes de la madre, a cuántos controles fue, cuál fue la maduración fetal que tuvo y cuáles son los comportamientos que tuvo durante su periodo de gestación, puedo entender a qué escenario me enfrento con un neonato. Ahora, ¿yo qué le puedo ofrecer a mi neonato en ese momento de vida? Lo más importante es que las metas de saturación van a cambiar entre los 10 primeros minutos de vida. Al primer minuto yo espero una saturación preductal de 60 a 65% de oxígeno periférico y a los 10 minutos de 85 al 95. ¿Y yo qué le puedo ofrecer? Le puedo ofrecer flujo libre de oxígeno, un oxígeno convencional, la cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, sin llegar a una intubación orotraqueal, a menos pues de que el niño haya nacido con una dificultad respiratoria significativa que lo lleve a una parada respiratoria. Ahora, muy bien, cuando yo tengo a mi bebé y requiere ventilación mecánica no invasiva, ¿cuáles son las consideraciones que yo debo de tener en cuenta? Que la distensibilidad pulmonar está disminuida por inmadurez del sistema de surfactante pulmonar y más aún cuando el neonato es prematuro. Que mi bebé maneja una hiperventilación con una hipocapnia y si esto pasa, vamos a disminuir el flujo cerebral generando aún mayor daño. Por eso es tan importante que al momento de programar la frecuencia respiratoria, más que un parámetro mandatorio, es un parámetro que va a funcionar como backup. Que el calibre de las vías aéreas intratorácicas generan mayor resistencia, por eso me estoy enfrentando a un pulmón que es bajo en compliance con aumento en resistencias. Por eso la principal indicación para este va a ser manejar a mi bebé en presión control. Por último, un tiempo inspiratorio más corto determina la frecuencia respiratoria de mi bebé. Por ende, al momento de yo programar la ventilación mecánica en un bebé, debo de tener en cuenta que el volumen tidal al cual yo quiero llegar debe ser de acuerdo al peso, entre 4 a 6 heces por kilogramo de peso, que el PIB no sobrepase 7 centímetros de agua, que la frecuencia respiratoria más que un parámetro mandatorio va a ser un backup y que lo ideal es que esté a 30 a 35 respiraciones por minuto y que la saturación siempre debe de ir entre 90 a 94%, garantizando una adecuada oxigenación en esta vida extrauterina del bebé. Como conclusión, si yo quiero abordar este binomio de la madre e hijo, no solo cuando la madre es gestante, sino cuando ya ha tenido a su bebé o cuando mi bebé nace o cuando ya ha pasado más de 24 horas, debo de garantizar un adecuado nivel de oxígeno. Ese siempre va a ser nuestro objetivo principal en unidades de cuidados intensivos, pero teniendo en cuenta que los cambios propios de la gestación y las condiciones de salud propias en cada una de las esferas en las que se esté moviendo estas dos entidades. Y si yo conozco esto, puedo ofrecerle las herramientas teniendo en cuenta la fisiología, los cambios propios y los antecedentes que pueda tener la madre. Muchas gracias. Mateo, muchas gracias a ti por tan excelente conferencia, muy completa. Los invitamos nuevamente para que hagan sus preguntas a través de nuestro chat. Vamos a abrir entonces la sesión de preguntas. Ya tenemos varias para nuestros anteriores ponentes. Para el doctor Marco tenemos una pregunta que nos realizan en donde nos preguntan que en qué momento posterior a la reducción manual iniciar ejercicios de masticación e imprimir mayor demanda con la consistencia de alimentos vía oral. Sí, bueno, no contesté la pregunta en el chat porque quería ver si cuando el colega o la colega hablaba de la reducción manual, se estaba refiriendo a la reducción de la articulación temporomandibular o a la terapia manual específicamente. Entonces quería ver si está por ahí para preguntar a qué se refiere con eso específicamente, sino a la reducción de la luxación de la articulación
o a la terapia manual directamente de la intervención. En el caso, bueno, en ambos casos, de todas maneras, siempre es importante el tratamiento comenzarlo desde lo antes posible, sobre todo aplicando técnicas de terapia manual, porque la presentación va orientada directamente al trabajo de la articulación temporomandibular, a cómo ésta se puede afectar directamente en el paciente o por la sedación o por el procedimiento del procedimiento de la intubación o por el mantenimiento de lo que la persona va a estar en la unidad de cuidado intensivo, que eso puede traer una consecuencia directamente en todos los tejidos periarticulares de la articulación sinovial temporomandibular. Entonces, mientras antes se realice algún tipo de intervención, ya sea terapia manual o la movilización en el tejido blando, es mucho mejor. Ahora, la pregunta si era de la reducción, quería como saber para también ahondar un poco ese tema. Ok, doctor, esperamos que nuestra invitada pues pueda respondernos, ampliar su pregunta. Otra de las preguntas que por interno me hacían es, con los dispositivos de vía aérea como un paciente que está en la UCI intubado, ¿qué aspectos a tener en cuenta para hacer las maniobras que nos mostró durante la conferencia? No, aquí en este caso las maniobras se hacen sin ningún tipo de dispositivo. Ya las maniobras se hacen cuando el paciente ha salido cuando ha salido de la unidad de cuidado intensivo. Se pueden hacer antes o se pueden hacer después, pero cuando está con algún dispositivo, trabajar el tejido blando sería fundamental, pero no hacer ningún tipo de movilización a través de terapia manual en la articulación. Ya estaríamos Correcto. hablando como de otro tipo de intervención, que también es terapia manual, pero es la manipulación en el tejido blando directamente, pero no en la articulación como tal, sino en la musculatura. Correcto, muchas gracias, doctor. Para la doctora Laura, nos preguntan que hay una escala estandarizada para valorar actividades de la vida diaria y la UCI en el paciente adulto. Si conoce alguna. Sí, señora. Gracias por la pregunta. Encontramos dos, el índice de Bartel, pero también está la medida de independencia funcional PIM, y ella está estandarizada, hablada, traducida. Es una muy buena opción esa escala. Muchas gracias. Y otra de las preguntas que nos hacen es si se puede intervenir pacientes ventilados, sedados, relajados en cuanto a estimulación multisensorial y qué beneficios tiene para el paciente. Doctora Laura, para usted. Si nos escuchas. Ya le estoy habilitando el Ok. micrófono. Sí, también muchas gracias por la pregunta. El objetivo principal de la estimulación en un paciente sedado, entubado, es favorecer el acople a esa sedación. Y para ello empleamos estimulación unimodal, eh, mediante estímulos graduados, organizados y evitando la sobreestimulación para que el paciente pueda tener un mayor acople tanto a la ventilación como a la sedanalgesia. Y eso pues claramente le permite tener un proceso de recuperación importante. Ok, doctora. En cuanto a su experiencia, doctora Laura, ¿cuánto es lo recomendable en intensidad frente al día, al tiempo día de la terapia ocupacional o en la semana para que el tratamiento sea efectivo o podamos tener unos resultados favorables en cuanto a funcionalidad? Pues los estudios indican que cuando ya el paciente se encuentra un poco más estable, digamos entre los 5 o 7 primeros días en los que ya verifiquemos que hay una estabilidad hemodinámica, que hay una mayor receptividad del paciente a todo su tratamiento, podríamos estar iniciando los procesos de rehabilitación temprana en el paciente. No sé si eso responde a tu pregunta.
Sí, correcto, muchas gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Mateo. Nos preguntan, ¿qué estrategia de reclutamiento alveolar se podría recomendar o se utiliza en la madre gestante sin afectar al feto cuando cursa por un SDRA y es recomendada también la terapia prono, sí o no? Frente a esta pregunta, si bien es cierto que al momento de yo realizar un reclutamiento alveolar en una gestante, me enfrento a un pulmón, el cual claramente no tiene toda la distensibilidad total y lastimosamente a medida que yo aumento PIB, voy a, por llamarlo de alguna manera, afectar el gasto cardíaco del paciente y por ende afectar en sí la circulación pues, del feto. La estrategia del prono está ampliamente aprobada, ya que el prono como estrategia de reclutamiento es viable para una madre gestante teniendo en cuenta que el momento de el proteger la piel y el proteger la zona abdominal debe ser lo más importante y que la titulación de parámetros ventilatorios debe de ir acorde a las necesidades y comprender que lo más importante es la prudencia frente a la necesidad del prono o no. No sé si responde la pregunta. Correcto, muchas gracias. Y nos preguntan también, doctor Ciro, si usted conoce en Colombia alguna especialización o algún diplomado o algún lugar en donde pueda hacerse una formación frente a este campo. En la actualidad existen muchos diplomados como estrategias académicas no formales para realizar entrenamientos en unidades de cuidados neonatal, pero en este momento en Colombia existen, si no estoy mal, 2 especialidades las cuales tocan la parte pues como educación formal de neonatos, que serían, si no estoy mal, en la Universidad del Área Andina, que tienen un cuidado crítico pediátrico. Y dentro del punto de vista, no como específico, sino la Universidad Autónoma de Manizales ofrece una especialización en cuidado crítico, la cual tiene no solo componentes en adultos, sino también pediatría y neonatos como educación pues formal. Muchas gracias. Doctor Marco Morales, una última pregunta para usted. Nos preguntan, el paciente que cursa con disfagia y ya ha salido pues de todo el proceso crítico, ¿cómo se beneficia o hacia dónde puede ir orientada todas como el proceso que nos explicó hace algún momento acerca pues de la manipulación del ATM? ¿Cómo podemos complementar desde la parte ya teniendo pues un tratamiento o una intervención desde la fonoaudiología, cómo desde la parte kinesiológica podemos ayudar a que el paciente progrese en este proceso que es tan complejo, pues que es uno de las piedritas del zapato del paciente crítico, la disfagia? Claro, es fundamental. Bueno, dentro de la formación de la maestría en terapia manual ortopédica, yo tuve varias compañeras fonoaudiólogas. Eh, Ellas obviamente conocían mucho más el área y la importancia de la terapia manual dentro de su formación. Es importante el manejo de la articulación temporomandibular para todos los trastornos de la diglución o del habla que puedan presentar a futuro estos pacientes, porque la articulación temporomandibular y la relación con el cráneo y con la columna cervical es importantísimo. Entonces, si tratamos la articulación temporomandibular, porque va a presentar algún tipo de trastorno o algún tipo de disfunción, va a ayudar tanto al tejido blando, tanto al tejido periarticular, también como a toda la musculatura, que va a ayudar a todo el procedimiento de la masticación y de la deglución en general. Entonces, es recomendable tempranamente poder trabajar la articulación temporomandibular en estos pacientes por todos los beneficios que puede traer a los pacientes, sobre todo los pacientes que van a ser tratados por algún tipo de intervención del tejido blando. ¿Ya? Entonces, la articulación temporomandibular no solamente es la cápsula o las superficies articulares, también el procedimiento que se realiza va en beneficio del control motor que puedan tener toda la musculatura de la cara y el control motor que puede tener la musculatura tanto del cuello como la musculatura prevertebral como la musculatura posterior del cuello. Entonces, todo en conjunto, el sistema estomatognático se ve beneficiado directamente con la terapia manual en la articulación temporomandibular.
Muchas gracias, muy valioso soporte, además que también impactamos indirectamente en todos estos cambios posturales que tienen los pacientes. Tenemos también otra pregunta para la doctora Laura, donde nos preguntan qué técnicas antidelirium podemos utilizar desde la terapia ocupacional para estos pacientes. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque inicialmente lo que nosotros proponemos es realizar todo el proceso de orientación a nivel auditivo, a nivel visual. Entonces es importante que podamos sugerir el uso de calendarios, el uso de reloj, el uso de todos aquellos dispositivos visuales y auditivos que puedan orientar al paciente en todas sus esferas, por supuesto. Eso incluye a nivel personal poder hacerle la solicitud a la familia de como algunos mensajes para los pacientes, una descripción de las fotos de las personas más cercanas al paciente, para que nosotros podamos, Ajá, digamos, en el tiempo ¿cuánto? en el que ellos 23. no se encuentren, ¿Cuánto tenía? 23. hacer la orientación de todos los miembros de su familia, que ellos sientan y se orienten mucho más en tiempo, en espacio y en persona. También es importante la reducción en la intensidad de los estímulos visuales y los estímulos auditivos, que sean concretos. También la contención un poco táctil, propioceptiva, inhibitoria, que le permita al paciente una interacción mucho más controlada y mucho más organizada de su sintomatología. Eso es importante. La intensidad de las luces y de la interacción que el paciente pueda tener con su medio ambiente. Esa modulación es muy, muy importante. Muchas gracias. Tenemos también una pregunta, pensaría yo, pues los tres podrían aportarnos a, a la respuesta. Nos preguntan que ¿cuándo considera necesario hacer gastrostomía en pacientes con disfagia severa? Cada uno, pues, desde su área puede determinar que los pacientes tienen alteraciones frente a la deglución, frente al habla, y que pues nos podrían ayudarnos de estas otras herramientas y complementar el criterio médico frente a cuándo es la mejor opción para poder realizar este proceso. ¿Quién de ustedes tres quisiera contestarnos o dar alguna opinión al respecto? Buenas, ¿podría repetir la pregunta? Claro que sí, nos preguntan cuándo consideran necesario hacer gastrostomía en pacientes con disfagia severa. Bueno, considerando pues que la disfagia es una de las principales complicaciones que tenemos pues a estancia prolongada en UCI y que claramente el uso de cualquier dispositivo de vía aérea, llámese traqueostomía o tubo orotraqueal, van a generar una alteración pues en la deglución y en el disparo deglutorio, creería yo que lo más pertinente luego de haber hecho una rehabilitación completa por parte de fonoaudiología y del resto pues de profesionales que podemos intervenir de manera activa en la rehabilitación pues de un paciente, creería que sería luego de que se han quemado, por llamarlo de alguna manera, todas las opciones terapéuticas y realmente el paciente aún no ha recuperado pues su capacidad pues de deglución. Correcto, muchas gracias. Otra pregunta para la doctora Laura, están muy interesados desde la terapia ocupacional. Si hay un programa para fin de vida para aquellos pacientes que están en UCI con mal pronóstico desde su área. Muchas gracias por el interés. Sí, es posible manejar un programa y es posible realizarlo de forma interdisciplinar. Es posible en términos de todo el proceso que hacemos como canal comunicativo y canal de proceso
de confrontamiento y todo el proceso que se le puede dar a su familia y también al paciente, respetando la capacidad, la intensidad, la frecuencia y la tolerancia que el paciente tenga, pero también la receptividad, la necesidad de la familia. ¿Y es posible para ello? Claro que sí, hablar y tener ese trabajo interdisciplinar que nos permita modular mucho más los procesos terapéuticos en cada una de las áreas de acuerdo a la capacidad de tolerancia que tenga el paciente y la receptividad de su familia. Pero es posible teniendo en cuenta los procesos de acompañamiento que realizamos para pacientes paliativos. Allí nos podemos apoyar mucho. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos a ustedes los ponentes por tan valiosísimos aportes. Realmente reconocemos su conocimiento y su trayectoria. Han enriquecido enormemente esta noche, pues, a todos los que hemos estado acá. Antes de terminar, le damos el espacio al doctor Camilo Pizarro, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico y nos acompaña esta noche. Doctor Camilo, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro capítulo. Buenas noches, hola Kelly, ¿cómo estás? Carmen, para los conferencistas y todas las personas que están conectadas en este momento, no sé si me están escuchando. Sí, señor. Bueno, Kelly, entonces pues solo me queda, primero que todo, estar completamente, pero muy feliz de las actividades que ustedes están realizando. Créanme que entendemos de una manera, digamos, prioritaria y por eso desde la AMSI Nacional y la Junta Directiva en cabeza de Carmen y en cabeza de Juliet, que son las vocales de terapia y de enfermería, hemos dado una prioridad, yo creo que como no se había hecho antes, para que este tipo de actividades desde el gremio que ustedes lideran, que para nosotros es muy importante en las unidades de cuidado intensivo, se conviertan en un pilar fundamental de conocimiento y que nosotros podamos aplicar. No me queda más que agradecerles realmente todo su apoyo, no solamente en estas actividades, sino en nuestra actividad diaria asistencial en las unidades de cuidado intensivo. Reiterarles nuestro compromiso de esta junta directiva para que la AMSI, como dice su lema, AMSI somos todos, pertenezcan a la asociación. Estamos de verdad muy comprometidos con muchas actividades, no solamente académicas, sino gremiales, que ya me imagino Carmen habrá tenido la oportunidad de comentarles en algunas reuniones, y desearles, bueno, un feliz resto de semana de la rehabilitación. Estoy seguro que va a ser un éxito total. Kelly, muy bien por tu intervención hoy en la moderación de esta actividad y pues un saludo a todos, los espero, ojalá puedan pertenecer a la asociación y que sean ustedes los futuros conferencistas los que están allí participando en estas actividades. Un abrazo.